Hola a todos y sean bienvenidos a este video. Mi nombre es Leandro Sánchez y a continuación desarrollaremos las variables de operación y el proceso industrial para la producción del óxido de etileno. A continuación describiremos las diferencias entre el proceso de oxidación utilizando aire o utilizando oxígeno puro. En los procesos con aire se introduce una gran cantidad de nitrógeno, por lo cual se requiere de una purga. Estos procesos con aire son menos selectivos y es más difícil alcanzar las condiciones óptimas de reacción, aunque el aire purgado es suficiente como para eliminar el CO2 del sistema. También se pueden perder cantidades apreciables de etileno, por lo que se debe requerir también de un reactor secundario antes de enviar estos gases a la atmósfera. En este tipo de reactores secundarios se alcanza una alta conversión, por lo cual las pérdidas de etileno tienen niveles aceptables. En los procesos con oxígeno se debe introducir un gas diluyente, como por ejemplo lo puede ser el metano o el argón, para diluir el oxígeno en el reactor. El oxígeno además es más selectivo y se alcanzan más fácilmente las condiciones óptimas de reacción, pero una desventaja es que el oxígeno puro es mucho más costoso que el aire es prácticamente gratis, por lo cual este tipo de procesos tiene un alto costo económico. Dentro de las variables de operación que debemos tener en cuenta, en primer lugar podemos destacar la temperatura. Se deben mantener temperaturas entre los 260 a los 290 grados para tener una condición óptima de rendimiento. Se debe mantener este rango de temperatura, ya que si ésta se eleva podría favorecerse las reacciones de combustión, las cuales son más exotérmicas y estas se pueden generar 20 a 40 grados por encima del límite permisible del catalizador. Es importante que tengamos en cuenta las siguientes consideraciones en el reactor. El calor exotérmico de la reacción es mucho más alto para la formación de dióxido de carbono y esta podría exceder la capacidad de retirar calor del refrigerante. Esta aceleración de la reacción debe detenerse. La selectividad hacia óxido de etileno disminuye con el aumento de la temperatura, ya que se podría quemar más etileno hacia dióxido de carbono. Además, la temperatura en la zona caliente del reactor varía según la concentración del etileno y por consiguiente según la temperatura de entrada, la temperatura del refrigerante y la proporción de los gases que fluye. Además, la temperatura en los tubos de reacción se controla por el ajuste automático de la presión del fluido refrigerante. Aunque termodinámicamente la presión tiene una ligera influencia sobre la conversión a la temperatura de reacción, en este tipo de procesos se mantienen presiones entre 1000 a 3000 kilopascales absolutos. Esto con el objetivo de facilitar los siguientes procesos de absorción de óxido de etileno después del reactor. La conversión se define como la cantidad de etileno que reacciona por la cantidad de etileno alimentado. Como regla general, la selectividad disminuye cuando hay un aumento en la conversión, por lo cual se deben mantener conversiones bajas para así optimizar la selectividad hacia óxido de etileno. Esta se controla con la variación de la temperatura de reacción y con la adición de algunos moderadores, como lo pueden ser el dicloroetileno, el cual se debe añadir en pequeñas cantidades. Un aumento en la temperatura causará un aumento en la conversión, pero disminuirá la actividad del catalizador. Los tiempos de residencia cortos evitan que se alcance una conversión máxima hacia óxido de etileno y a otros subproductos derivados de las reacciones de combustión. A tiempos de residencia largos, el óxido de etileno que se forma podría reaccionar con el oxígeno presente.
El rendimiento por fase en el reactor alcanza una conversión máxima cuando los tiempos de residencia son más largos, pero para mantener alta la selectividad, los tiempos de residencia se mantienen entre 1 a 4 segundos en las plantas a nivel industrial. La velocidad de oxidación del etileno es directamente proporcional a las concentraciones de oxígeno presentes en el reactor. Esto quiere decir que la relación oxígeno-etileno tiene una influencia importante sobre la conversión y el rendimiento. Para propósitos prácticos, la proporción de etileno presentes en la alimentación dependerá del rango de inflamabilidad que tenga una mezcla oxígeno-etileno. A condiciones ambientales normales, una mezcla de aire-etileno tiene un rango de autoignición del 2 al 28% en volumen de etileno. Este límite inferior de inflamabilidad se puede mantener cuando aumenta la temperatura, mientras que el límite superior de la inflamabilidad aumenta con la temperatura. Por ejemplo, para una mezcla de aire y óxido de etileno, el límite inferior de la inflamabilidad es del 2,5 al 3% en volumen de óxido, mientras que el límite superior de inflamabilidad puede llegar hasta el 100%. Luego de haber determinado esta relación, también se debe añadir gases diluyentes. Esto con el objetivo de disminuir este rango de inflamabilidad. Y la proporción de este gas en la alimentación dependerá de la cantidad de impurezas alimentadas al reactor. Así, por ejemplo, el dióxido de carbono presentes en la alimentación, derivados de la recirculación del reactor, pueden ayudar a disminuir el rango de inflamabilidad de la mezcla. Generalmente, este gas de dilución es el metano, que además de servir como diluyente, también tiene una alta conductividad térmica, lo cual permite retirar el calor de reacción en el reactor. Finalmente, para aumentar la selectividad hacia óxido de etileno, se deben añadir moderadores, los cuales inhiben las reacciones de combustión. Los hidrocarburos que contienen cloro, como el dicloroetano, el cloruro de vinilo, el cloruro de etilo, son los más utilizados en la industria, y estos se deben añadir en pequeñas concentraciones, siendo que estas pueden ir desde 1 hasta 5 ppm. A continuación, describiremos un proceso convencional para la producción del óxido de etileno. En primer lugar, tenemos una etapa de oxidación, en donde se comprime etileno, oxígeno y gas de reciclo, los cuales son alimentados a un reactor o tren de reactores multitubulares, los cuales utilizan catalizadores a base de plata, siendo el óxido de etileno el único producto en la reacción principal, existiendo paralelamente reacciones de combustión responsables de los únicos dos subproductos, el dióxido de carbono y el agua. La temperatura de oxidación se controla haciendo circular agua a ebullición en la camisa del reactor. Luego, el efluente de la corriente del reactor es enviada a una torre de absorción, la cual utiliza agua para absorber el óxido de etileno. Seguidamente, esta corriente es enviada a un sistema de remoción de dióxido de carbono antes de ser recirculada al reactor, ya que concentraciones superiores al 15% molar en dióxido de carbono podrían tener un efecto negativo en la actividad catalítica de la plata. Convencionalmente existen dos tecnologías para la remoción del dióxido de carbono en gases, las cuales pueden utilizar aminas o carbonatos de potasio. Las aminas no son adecuadas para este tipo de sistema, ya que éstas pueden reaccionar fuertemente con el óxido de etileno, introduciendo contaminación, riesgos a la seguridad y disminuyendo la calidad del producto. Además de que esta contaminación también puede afectar negativamente el catalizador.
En contraste, el carbonato de potasio como sal es no volátil y de fácil manejo, siendo que solamente puede ser introducido al ciclo de reacción si éste por alguna razón es arrastrado por la corriente gaseosa. Luego de haberse tratado esta corriente, la solución de óxido de etileno proveniente de la torre de absorción de óxido de etileno es enviado a un sistema de purificación en donde se obtiene el producto final. Los equipos presentes en este sistema de purificación dependerán de los requerimientos de pureza del producto. En los procesos convencionales se tiene una torre de fraccionamiento la cual elimina agua y compuestos más pesados, y otras dos torres las cuales rectifican el producto y eliminan los compuestos más livianos. En Venezuela, una de las empresas encargadas para la producción del óxido de etileno es Pralca. Esta empresa fue concebida en el año 1973 como una iniciativa del aquel entonces Instituto Venezolano de Petroquímica, hoy en día Pequiven, para la producción del óxido de etileno, óxido de propileno y sus derivados en el país. Luego, en el año 1978, toma un rumbo final, quedando estructurada para la producción del óxido de etileno y el etilenglicol. A finales del año 2001, luego de ciertas negociaciones, quedan como accionistas la empresa estatal Pequiven, IPHL y la empresa Sofilago. Pralca se encuentra ubicada en el municipio Santa Rita, en la costa oriental del lago de Maracaibo, en el estado Zulia. Esta planta cuenta con una extensión de tierra de 30.000 metros cuadrados y con un puerto marítimo adyacente a sus instalaciones, el cual facilita la comunicación con el complejo petroquímico Ana María Campos. Inicia sus operaciones en el año 1993 con un proceso operativo de 8.000 horas anuales para la producción de 22.000 toneladas métricas al año de óxido de etileno. A continuación haremos una descripción general del proceso que ocurre en esta planta. En primer lugar tenemos la sección 100 de la planta, en donde se utiliza oxígeno, el cual se mezcla vigorosamente con la alimentación. Esta es una mezcla de etileno y metano, la cual pasa a través de un lecho absorbedor de azufre, para así de esta manera eliminar todas las trazas que puedan quedar de esta impureza. Luego esta corriente se inyecta al gas de reciclo en la succión del compresor de gas de reciclo, para luego ser alimentados al reactor. La concentración de la alimentación que entra al reactor es aproximadamente un 25% en volumen de etileno, un 8% de oxígeno, un 7% de dióxido de carbono, un 12% de otras impurezas como el nitrógeno o el argón y un 45% de metano. Adicional a esto también se añade un moderador, el cual tiene el objetivo de optimizar el rendimiento hacia óxido de etileno y disminuir la aparición de los otros subproductos. Este inhibidor es el cloroetileno, el cual se añade de forma gaseosa aguas arriba a la etapa de compresión, utilizando el etileno y el metano como gases de arrastre. Luego toda esta corriente es enviada al reactor, en donde es calentada en la parte superior a la temperatura de reacción, para luego pasar a la sección catalítica del reactor, la cual consta de 8.800 tubos, los cuales contienen empacado el catalizador a base de plata. Dentro de los tubos ocurren las reacciones del oxígeno y el etileno, y por la parte exterior del reactor, en la carcasa, fluye agua de enfriamiento. Y esto tiene dos objetivos. En primer lugar, el agua sirve para eliminar el calor de reacción, la cual es altamente exotérmica, y además generar agua a presión, la cual es utilizada posteriormente en otros procesos. El efluente a la salida del reactor es enfriado a través de un intercambiador de calor hasta una temperatura de 85 grados.
Luego, toda esta corriente es enviada a una torre de absorción, la cual utiliza agua en flujo contracorriente para absorber el óxido de etileno y luego ser enviado a una torre despojadora para su regeneración, mientras que el resto de esta corriente es dividida. Una gran parte es recirculada de nuevo al reactor, mientras que una pequeña parte es enviada al sistema de remoción de dióxido de carbono que describiremos más adelante. El reactor R110 que se utiliza en esta planta está compuesto por dos secciones. En primer lugar, una sección la cual tiene empacada material inerte responsable de calentar la alimentación a la temperatura de reacción, y una segunda sección la cual contiene más de 3.000 tubos de 2 centímetros de diámetro y 2 metros de longitud, en donde reacciona alrededor del 9% del etileno. La selectividad de diseño está fijada hacia el 79% molar de óxido de etileno. El reactor opera a una presión promedio de 21 kilogramos por centímetros cuadrados absoluto. También este está diseñado para una producción de 68.420 toneladas métricas para una producción de 8.000 horas anuales. El calor de reacción es retirada con el uso de agua de enfriamiento, el cual fluye a través de la carcasa a una temperatura que puede variar entre los 235 grados si el catalizador es muy nuevo o 275 grados si el catalizador es más viejo con menos actividad. La circulación de esta agua a través de la carcasa es por el efecto termósifo, en donde se vaporiza del 2 al 4% del agua alimentada. Luego esta solución bifásica es separada en la parte superior del reactor, en donde la fase líquida es recirculada al mismo y la fase vapor es dividida. Una parte se utiliza para calentar el agua de reposición a la temperatura de saturación y otra parte de este vapor es enviada aguas abajo en la planta. Seguidamente tenemos la sección 200 de la planta, encargada de la remoción del dióxido de carbono. Aproximadamente un 18% de la corriente proveniente de la torre de absorción de óxido de etileno es enviada a esta sección, en donde esta corriente tiene un contenido aproximado del 8% en volumen de dióxido de carbono. Esta corriente es tratada con una solución acuosa de carbonato de potasio, la cual reduce la concentración del dióxido de carbono a un 4% en volumen. La solución pobre en dióxido de carbono es enviada a un sistema de enfriamiento en donde pasa por un intercambiador de calor, el cual utiliza agua de enfriamiento en contacto directo con la corriente gaseosa. Este lavado y enfriamiento también tiene la función de eliminar cualquier traza de carbonato de potasio que haya podido ser arrastrada por esta corriente, para luego ser recirculada al reactor, mientras que la solución rica en dióxido de carbono es enviada a un sistema de regeneración, en donde por una diferencia de presión a través de dos columnas se separan los hidrocarburos disueltos como el metano y el etileno para luego ser enviados a un incinerador, mientras que la corriente acuosa de carbonato de potasio, que aún contiene CO2, agua y algunos glicoles, es enviada a una torre regeneradora, la cual utiliza vapor de agua como medio de calentamiento para separar estos gases que luego son enviados a la atmósfera, mientras que la solución de carbonato de potasio ya regenerada es enviada a un tanque en donde se tienen las condiciones de operación para luego ser recirculada al sistema de remoción de dióxido de carbono. En la sección 300 de la planta se envía la solución rica en óxido de etileno proveniente de la torre de absorción de óxido de etileno, la cual es calentada en un intercambiador de calor hasta 101 grados centígrados, para luego ser alimentada a una torre despojadora.
En dicha torre se separa el óxido de etileno de la solución acuosa. Por el fondo sale una solución acuosa pobre en óxido de etileno, la cual se enfría a 34 grados y se recircula a la torre de absorción, mientras que por el tope sale el óxido de etileno. Pero además, esta corriente también tiene algunos gases disueltos como etileno, etano, dióxido de carbono, nitrógeno, argón y metano. Esta corriente se alimenta al condensador de la torre despojadora, la cual utiliza aire como fluido refrigerante. Por el fondo del condensador salen los compuestos más pesados, los cuales son recirculados a la torre despojadora, mientras que por el tope sale un vapor rico en óxido de etileno. Esta corriente de vapor es alimentada a una torre de reabsorción, la cual utiliza agua para reabsorber el óxido de etileno. Esta torre es una torre empacada, la cual utiliza anillos POL de polipropileno. Por el tope de esta torre salen algunos gases no condensables, los cuales son enviados a un incinerador, mientras que por el fondo sale una solución con una concentración del 10% en peso de óxido de etileno, la cual es enviada a la sección 400 de la planta. Finalmente tenemos la sección 400 encargada de la purificación del producto. La solución de óxido de etileno, que además tiene un contenido de glicoles derivados de la hidrólisis del óxido de etileno y de algunos aldehídos, es alimentada a una torre de purificación, la cual está conformada por 98 platos tipo válvula, en donde se obtiene por el tope una corriente de aldehídos y una corriente por el fondo de óxido de etileno de alta pureza. Además, esta torre trabaja en una relación de reflujo muy alta y también tiene una sección de pasteurización, la cual está compuesta por 9 platos en el tope de la torre, encargadas de concentrar todo el aldehído que se encuentre presente en ella, para de esta manera poder retirar en el plato 89 a través de una corriente lateral el óxido de etileno de alta pureza. A la final, todo el óxido de etileno producto es enfriado a 49 grados para luego ser enviado a un almacenamiento de oxiteno. Muchas gracias por haber visto nuestro video y será hasta una próxima oportunidad.